Vamos a ir a la palabra de Dios y mientras buscamos Segunda de Crónicas capítulo 34, Segunda de Crónicas capítulo 34, verso 3 en adelante. Les leo la palabra del Señor. Dice así en el nombre del Señor Jesús. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de Baal, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió Judá y Jerusalén. Está hablando del rey Josías, que comenzó a reinar a los 8 años. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén, a su ciudad. ¿De quién estamos hablando? Del rey Josías. El rey Josías fue alguien que trajo una reforma a la nación de Israel, producto de que se había deformado la nación respecto a su fe, su devoción y su caminar con Dios. Esto significa que se había extraviado Israel. La nación de Israel, para tomarla como un ejemplo, también nos sucede tanto personalmente como iglesia, como nación o comunidad. Hay momentos en que nosotros comenzamos muy bien, pero en el tiempo, la vida, la forma en que nosotros nos desarrollamos y aún en el ámbito espiritual, comenzamos a distorsionar. Se permiten ciertas licencias que de alguna manera distorsionan o se desvían del propósito y el sentido correcto. Por esa razón, Dios se provee de hombres y mujeres que de alguna manera cargan la unción, cargan el beneficio, la palabra y cargan el sentir del Padre sobre una nación. En este caso, fue Josías. Josías era hijo de Amón. La Biblia dice que Amón hizo lo malo como su padre Manasés. Manasés sí que era malo, porque Manasés hizo todo lo que ahora Josías con 12 años decidió purificar y limpiar. Esto me pareció interesante cuando yo comencé a estudiar, porque a pesar de que el abuelo Manasés era malo y su padre siguió los mismos consejos, el nieto Josías fue distinto. Despertó en él un deseo completamente distinto. Cuando uno mira la herencia que uno trae, dice, bueno, si mi abuelo fue así, mi papá es así, mis tíos son así, tal vez yo también tenga que ser así. Pero si Dios ha puesto un espíritu distinto en ti, tú marcarás la diferencia. Usted marcará la diferencia. ¿Sabe por qué está aquí? Porque en usted se halló un espíritu distinto y diferente. Y por eso usted está aquí, para traer una reforma a su vida, para traer una reforma a su casa, para traer una reforma en esta iglesia, para traer una reforma en su ciudad donde usted esté. Amén. ¿Alguien recibe esa palabra? Ninguno de ustedes está aquí por casualidad, sino que como Josías, que tal vez no se imaginaba, pero a los 12 años Dios despertó ese deseo por él. Es lo mismo que Él ha hecho por usted. Dios despertó ese deseo por Dios. Y ese deseo es el que hay que cuidar. Por lo tanto, lo que quiero hablar hoy es acerca de cómo Dios quiere llevar a esta iglesia al cumplir el propósito,
por causa de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Imagínese cuando uno ve la lectura, uno saca cuenta que nuestra nación está lleno de idolatría, de promiscuidad sexual. La gente comienza a protestar. Estamos llenos de traficantes, microtraficantes, llenos de droga, enfermos. Las aguas están contaminadas, los alimentos están contaminados. Hay cada vez más enfermedad. No sabemos si aparece la enfermedad o la causa la enfermedad. ¿Para qué? Para que los dueños de farmacias o lo que sea se vuelvan más ricos. Todo es una vorágine de buscar poder, de buscar un lugar, fama, dinero. Por lo tanto, el tiempo en que vivimos es un tiempo muy difícil, muy parecido a lo que estaba viviendo la nación de Israel. Tanto así que todo lo de afuera comienza a contaminar lo de adentro. Cuando Dios te formó a ti, te formó y naciste como un niño santo. Pero en el tiempo, todo el sistema comienza a introducirse y pervertir nuestra vida. Alguien que está matando, que odia, que está en la droga, es producto de una mala experiencia que dañaron su corazón. Por eso en la vida necesitamos constantemente ser renovados. Tiene que usted y yo buscar cambios, reformas en su vida. Ahora escuche el significado de reforma. El término hace referencia a la acción de volver a formar. O sea, reforma es volver a formar. ¿Por qué? Porque lo que estaba formado se deformó. Lo que estaba formado se deformó. Eso quiere decir que hay un original y eso es lo que hay que preservar. La reforma es volver al original. Es corregir algo. Es rehacer, modificar para alcanzar una vez más el original. Diga conmigo fundamento. Fíjate lo que dice el Salmo 11. Salmo 11, por favor, verso 3. Cuando hablamos del original, estamos hablando de lo natural, de lo original, de lo esencial. Cuando se habla del original, también se habla de fundamento. Es volver al fundamento original. Todo lo que se pervierte tiene una acción de volver una vez más y eso se llama reforma. Dice el Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque es imposible poder volver. ¿Qué ha de hacer el justo? Y este es un llamado del salmista a que él veía tanta corrupción y aún las cosas que eran fundamentales se perdieron. Como se está perdiendo tantas cosas fundamentales en la familia, tantas cosas fundamentales en el trabajo. Necesitamos nosotros volver a aquellas cosas que son fundamentales. Por eso, si los fundamentos se deshacen, ¿qué ha de hacer el justo? Es un llamado de atención para los hombres y mujeres como tú y como yo, para que volvamos y busquemos a Dios de tal manera que se generen reformas. Y reforma dijimos que era volver ¿a qué? Al original, a formar una vez más lo natural o original. Reforma también es cambio. Y esto es lo que me afectó. ¿Por qué? Porque los cambios no estamos muy dispuestos a ellos. Quisiéramos mantenernos siempre en el mismo lugar y de la misma manera. Pero si nosotros entendemos la reforma, es que los cambios que quiere Dios son aquellas cosas que se han interpuesto o más bien han contaminado la esencia o el espíritu de lo que Dios determinó al principio. Cuando Dios hizo al hombre, por ejemplo, el original es este: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo hizo de tal manera que él quería tener comunión. Pero como el hombre fue seducido, cayó de la gracia y el pecado abundó, Dios tuvo que traer el original del primer Adán. Y Jesús pasa a ser el original del primer Adán. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, es el segundo Adán que viene a traer lo original. Cuando Jesús apareció, todo el mundo en su época se dio cuenta que eso es lo que Dios
quería desde el principio cuando formó al hombre y a la mujer. Porque si había alguien que tenía comunión con Dios, eso era Jesús. Si había alguien que no se halló pecado, eso era Jesús. Por lo tanto, a partir de eso, en Cristo, nosotros tenemos esa oportunidad de volver a nacer a ese original, que es la comunión con Dios. Dígame, ¿por qué usted y yo se nos hace tan difícil mantener esa comunión con Dios? Desde allí es que necesitamos reformas, cambios que hagan desaparecer aquellas cosas que nublan o cubren el original del propósito de Dios al formarte a ti y a mí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El original. Porque ¿qué quiere Dios? Es que volvamos a esa esencia de tener esa comunión. Dios no quiere súbditos que estemos, no. Él quiere que vivamos en una relación tan íntima y disfrutemos. Lo que yo decía, el original es este. Quien tiene a Cristo tiene la vida y tiene la vida eterna. ¿Podrá alguien que tiene a Cristo, la vida eterna y la esperanza de la eternidad, llegar aquí triste y amargado? ¿Por qué llegamos tristes y amargados y con una cara de este porte? Porque hay cosas que se metieron en nuestra vida que están afectando ese original. Por esa razón, cuando tú llegas aquí, la palabra de Dios te habla y dice: quita aquellas cosas que no me dejan ver. Quita aquellas cosas que no te dejan ver el favor y la gracia de Dios. La nación de Israel estaba llena de tanta idolatría, de tantas cosas que dejaron de ver a Jehová el Señor. Y por eso Dios se proveyó a un hombre de 12 años para que hiciera una reforma. La reforma la acabamos de leer. ¿Qué es lo que hizo? Empezó a quemar todas las estatuas. Empezó a sacar a todos los ídolos que aún dentro del mismo templo de Jehová, que Dios había dicho: nunca coloquen nada dentro del templo porque esto es mío. ¿Sabe cuántas cosas colocas tú dentro del templo que no le corresponde a Dios? Ajá. Hay cosas que dice Dios a Josías: no permitan colocar nada dentro del templo. Pero se había corrompido tanto la nación que permitió que cosas, ídolos, imágenes se pusieran aún dentro del mismo templo. Y a los sacerdotes los sacaron. Aún más, destruyeron el templo y lo tenían hecho pedazos. Cuando el llamado de Dios dijo: cuando hagan el templo, nunca coloquen ninguna imagen porque este es el lugar donde yo habito. Por eso es que nosotros los cristianos no usamos ninguna estatua, ninguna imagen. El símbolo más potente y más poderoso es la cruz vacía. Y eso es lo que podemos usar, que es un llamado a que Él nos garantizó victoria. Pero no honramos ni la cruz. Y aunque honramos el mensaje de la cruz, que es la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo, sin embargo no veneramos esa cruz o esa imagen. Menos levantamos personas dentro de un lugar como este para darles adoración. Por eso dentro del templo no debe adorarse a nadie, sino solo a Dios. Pero fue contaminado. La vida de la nación de Israel tiene que ver mucho con la vida tanto personal de cada uno de nosotros como iglesia. Como tantas cosas dentro de la iglesia y de nuestra propia vida han sido abordadas y nosotros no hemos dado cuenta. Por eso en algún momento tenemos que volver en sí y hacer reformas, cambios en nuestra vida, cambios. De allí es que muchas veces decimos, yo no sé si ha dicho, parece que Dios está enojado conmigo. No, lo que Dios quiere es reforma. Porque si se hacen cosas que Dios dijo que no se hiciesen en tu vida, no tienes el favor de Dios. Por eso necesitamos cambios. Reforma es cambio. Y los cambios tienen que ser en pro de buscar el original. De buscar el original de Dios en tu vida, el original en tu propósito, el original en que está. Mira lo que dice Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías capítulo 6, verso 16. Para establecer un fundamento de lo que significa reforma, porque quiero hablar de cambios. Dice Jeremías,
6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron. ¿Sabe por qué? Porque era una nación rebelde. A veces como Dios nos habla y seguimos igual. El pastor dijo que hay que hacer esto, que la palabra dijo, no, pero yo voy a seguir igual, no. Estoy tan cómodo así, ya no viene a su oración, ya no viene a su célula, viene el día domingo, se sienta por ahí, ya, ojalá que nadie se dé cuenta. Hermano, en algún momento hay que pararse. ¿Por qué? Porque el original de Dios en tu vida en cuanto al propósito se ha distorsionado, se ha tapado de tantas cosas que a veces parecen ser ídolos en tu vida y comienzas a adorar más tu trabajo, más tu familia, más tu tiempo, más tu hobby, más que cualquier otra cosa que servir y honrar al Señor. Entonces, ¿qué dice el llamado? Paraos y preguntad por las sendas antiguas. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Estoy tan feliz porque yo creo que pararse y preguntar por la senda antigua es preguntar por lo antiguo. Eso quiere decir que vamos a volver a cantar himnos. Sería bueno colocar un acordeón aquí. No es volver a las cosas antiguas, sino volver al original, al fundamento. ¿Por qué? Porque lamentablemente somos personas que aunque nos hemos renovado, hemos caído en la tradición de la renovación. Es tanto así. Yo le voy a dar un ejemplo. Dar gloria a Dios es tan real. Pero yo nací en una iglesia donde se daban 3 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Éramos de esa iglesia. Éramos pete. Cuando éramos de esa iglesia era lo fascinante. Pero muchos años hicimos eso. Entonces venía alguien que se quería más espiritual y dice, no vamos a dar 3 gloria a Dios. Vamos a dar 10 gloria a Dios porque eso es lo que Dios quiere. Y todo lo ilustramos por la forma en que hacer. Pero llega un momento en que se, bien hermano, quiero dar gracias a Dios. Pero primero demos 3 gloria a Dios. Listo, siéntese. Bueno, ahora vamos a pasar esto, pero antes demos 3 gloria a Dios. Y todo el culto era pararse y traer gloria a Dios. Y es verdad, es real. El sentido original es verdad. Pero la gloria a Dios no es la acción de 3. Porque eso se volvió tan rutinario que pasó a ser un elemento más que distraía la preciosa esencia de la adoración. Porque no es el legalismo ni el tradicionalismo el que nos va a hacer la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento renueva eso. Y él dice en el capítulo 12 de Romanos, renovaos en el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dígame, ¿cuál cree que es la voluntad de Dios? Que volvamos a lo original, que seamos el tipo de persona que quiere. Porque Él está cansado de esa Patricia. Está cansado de ver la antigua, la que no sé qué. Lo que Él quiere ver ese fluir nuevo, sin perder la esencia. ¿Cuál es la esencia? Le digo yo a Patricia, nadie tiene la voz que tú tienes. Hay otras que la tienen más bonitas que tú, pero nadie tiene tu voz, porque es original. Pero Dios te la dio para que adores a Dios, para que cantes a Dios. El original de eso es que Dios le dio esa voz para adorar a Dios. Entonces adora. Busca a Dios. Abre el cielo con eso. Lo mismo le digo a Nacho y le digo aquí a la señorita acá. Busca a Dios. Abre el cielo. El original de todo eso es que Él nos hizo para la alabanza y la adoración de su nombre. Debemos como iglesia buscar ese original. Entonces yo quiero establecer algunos principios, cómo nosotros podemos volver al original y hacer cambios en nuestra vida. Nosotros comenzamos con banjo, guitarra de palo, acordeón. Pero usted mira ahora y hay teclados, tenemos luces. La gente aquí al principio nos decía que parecía una discoteca. ¿Cierto? Tenemos una forma distinta.
ya no uso corbata y aunque la puedo usar en cualquier momento. Las hermanas vinieron con falda hoy día. Porque según la tradición, las mujeres tienen que vestir falda o si no es impuro. Damas y caballeros, no quiero burlarme porque yo vengo de allí, pero con respeto, yo no acepté la tradición porque eso me estaba matando. He llorado muchas veces diciéndole a Dios, ¿cómo puedo odiar las cosas que a mí me enseñaron que era tuya? Y por esa razón yo pasaba en culto, pero yo me aburría en cada culto porque iba toda la semana a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque perdimos la esencia. Cuando nosotros hacemos un montón de actividades donde después ya comienza a aburrirnos, es que necesita una reforma. Y la reforma incluye aún ciertos cambios, pero que no afecten el fundamento, que no afecten la esencia, el fundamento, la verdad. Por eso es que hoy podemos venir aquí. Imagínense hoy, si ahora se va a vestir, vístase decorosamente. Las damas deben venir decorosamente y decentemente. Vístase, si quiere mostrar, muestre todo, pero a su esposo. Pero no a los demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en el mundo y ha destruido un montón de matrimonios. Por eso es lo que está afuera, porque como no tiene ley, pero nosotros tenemos una ley de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y los que se consagran y buscan a Dios, lo hallarán a Él. Y el que haya a Dios, haya la vida, haya el poder y haya la prosperidad en su vida. Aleluya. Necesitamos producir cambios en nuestra vida personal, pero también como iglesia. Por eso yo quiero hablar, porque en este tiempo quisiéramos hacer algunas modificaciones, porque justamente es eso. La reforma es modificar aquello que se está perdiendo. Y lamentablemente, en esta iglesia, voy a hablar de esta iglesia, pero no puedo hablar de los demás. Cada cosa que hacemos tiene auge, pero llega hasta un tiempo en que se pierde la esencia de eso. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un equipo de servicio. Para darle esencia a ese equipo de servicio, dijimos entonces, yo creé el eslogan. En esta iglesia, servir es un privilegio. Antes teníamos los mismos 5 hermanos de corbata, con una piocha aquí, con una credencial, decía protocolo, y era muy bien. Y a veces teníamos siempre, pero era siempre el mismo grupo. Seguimos con la misma idea, pero llegamos aquí y pusimos una ropa distinta y comenzamos a renovar, pero el principio es el mismo. ¿Cuál es el principio del servicio del protocolo? Dar una buena bienvenida y un buen servicio. Ahora mismo usted mismo entró y vio a la gente de servicio, una sonrisa de oreja a oreja. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta que algunos no lo son? ¿Se dio cuenta que al principio tú puedes tener la polera y el pantalón negro porque la vestimenta es la polera de color como azulita con pantalón negro? Pero a veces me veo que la gente viene con blue jean y no fue lo que nosotros dijimos. Allí es donde echamos a perder. Es muy leve eso. Se puede pasar porque si alguien no pudo, está bien. Pero me refiero que si vamos a hacer cambios, volvamos al original. Escúcheme en esto. El servicio se desarrolló de forma distinta. Armamos ¿cuántos grupos? 5 grupos distribuidos por diferentes líderes principales que ellos invitaban gente para ser parte y así nos involucramos siendo parte de la iglesia, sirviendo en la iglesia. Eso es uno nomás, un solo ministerio, el ministerio de servicio. Pero hemos perdido ese ministerio y comenzamos con 30 personas. Hoy día, por ejemplo, no había más de 10 personas iniciando. De hecho, yo entré y no había nadie afuera atendiendo el hall, donde hay personas que se dedican por este día a mantener los baños limpios y a ordenar y proteger. Porque es parte de nuestro servicio. ¿Qué significa eso? Que toda la esencia de lo que está se perdió. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, que lo que está comenzó a cambiarse. Es que ya tienen algo que hacer. Y ahí pusieron algo
que se interpuso en el original de tu responsabilidad. Entonces, dentro de esta reforma, quisiéramos comenzar con este servicio, con el servicio protocolo. Vamos a enseñar con el servicio de la iglesia de niños y vienen otros ministerios más. Hay oportunidades donde dice, pastor, ¿sabe qué? La prédica no está en internet. Entonces tengo que llamar a la persona que está en el servicio de las cámaras o producción. ¿Qué pasó? No, es que estoy ocupado, no tengo tiempo. Y yo le digo, y bueno, ¿y los demás? Ya, bien, yo entiendo eso. Pero cuando algo no se puede hacer y tú no tienes tiempo, hay que colocarle un remedio a eso. Eso se llama reforma. Porque si un equipo no puede, entonces armemos un segundo equipo. Y si un segundo equipo todavía pesa, tenemos mucha gente para armar 3 equipos y hasta 4 equipos. Si un equipo de servicio de cámaras funciona una semana en el mes, las otras 3 semanas está sentado aquí para ser ministrado, mientras todos participan y son parte de esta iglesia. El sistema de protocolo o de servicio de esta iglesia fue hecho de esa manera, pero aún aunque fue hecho de esa manera, ya está disminuyendo. Y la razón es porque necesitamos ciertos cambios. Yo quería este verano cambiar el color. Eso quiere decir que todos aquí se van a enojar. Recién compré, llevo 3 meses con esta pared y ya cambiaron el color. Voy a tener que comprar otra más. Pero es que necesitamos renovar. Los cambios, se necesitan cambios, hermanos, que los cambios no afectan. Pero es un llamado a escarbar y buscar el original. No se puede buscar el original si tú primero no sacas. Por eso Josías con 12 años dijo, Dios despertó el espíritu de buscarlo a él, pero no puedo porque está lleno de idolatría. Donde camino está la serpiente que levantó Moisés, ahora todos la adoran. Están los becerros de Samaria y ahora todos lo adoran. Voy a los lugares altos y están las figuras de Acera, de Baal. Hay prostitutas ofreciendo sacrificio porque eran todos idolatría. Y Josías dijo, no puedo. Porque no puede haber una reforma si no comienza una limpieza, cambiando. Por esa razón necesitamos que hay cosas en esta iglesia que van a salir, van a tener que salir, cambiar y modificar. Y cuando así sea, por favor, entre usted en este fluir. Tengo una palabra que Dios va a multiplicar esta iglesia y que Dios nos va a dar un nuevo templo para el terreno. Si ese templo está fuera de la ciudad, a 10 o 20 kilómetros de la ciudad, bueno, tenemos que cambiar nuestra mente. Tiene que haber una reforma, porque si queremos cantar con tiempo y tomarnos todo el tiempo que queremos, tenemos que estar lejos de la ciudad. Amén. Por eso es que levantamos un sistema. Fíjate que estamos ahora con las células. Pero ya las células, los líderes no están ejerciendo con pasión. Si cada líder debe tener pasión para educar, para crear un ambiente en la célula, es para llegar y disfrutar, es como llegar a la familia. Los anfitriones ya tienen el café, el tecito, la gente que viene a célula trae también su quequito, su pancito y colabora. Vienen, oran todos juntos, se comparte una pequeña palabra, oran unos con otros. Disfrutan, se abrazan, luego comen, que es lo más bueno de la célula. Y se alegran y se motivan para venir. Entonces viene un hermano y dice, yo quiero dar gracias porque me ha ido bien en mi casa. Otro, yo quiero dar gracias. Otro dice, quiero que oren por esta petición. Y la célula se hace tan hermosa, hermano. Pero cuando la gente comienza a desertar, ¿por qué cree que la gente comienza a desertar de la célula? Porque el líder no se está renovando. No hay líder como corresponde. Necesitamos el original. Necesitamos el original porque Dios te llamó a ese ministerio. Hace un tiempo atrás hablé con las personas que arman esto. Mientras estemos aquí necesitamos un ministerio de esto. Y lo tenemos. Son excelentes. Pero son 2 personas nomás. Yo le dije, cuando ustedes no estén, cuando vuelvas a quedar embarazada de nuevo, o hagas más negocio, o hagas esto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer del servicio? Entonces todos vamos a tener que suplir. Yo dije, no, desde aquí en adelante vas a formar 4 equipos. Y cada equipo se va a llevar toda la ornamentación. Pero son solo
telas. Sí, pero cada equipo ahora va a traer todo lo que quiera. Entonces comencé a hablar con ellos, le dije, porque vienen reforma. Porque una iglesia no puede crecer. Si yo quiero que esta iglesia sea de miles, hay que cambiar varias cosas. Y una de ellas es que usted tiene que dejar de ser un miembro de día domingo, un dominguero, y cambiarse en una persona que tenga un ministerio dentro de esta iglesia. Amén. Deje de ser dominguero y participe en un ministerio en esta iglesia. Crezca, que hayan cambios en su vida. Porque cuando ofrezco algo, claro que incomoda, porque lo de Dios es incómodo. Le dije a alguien, si tú quieres crecer, crecer es incomodidad. Crecer es dolor. Por eso es que cuando Jesús le dijo a los discípulos, si quieren ser mis discípulos, pero no están dispuestos a negarse con su familia, su esposo, su hijo, y dejan todo por seguirme a mí, no son dignos. Porque para ser discípulos hay que ser dignos de sufrir por la causa de Dios. La incomodidad es parte de tu crecimiento. Imagínense, las 4 personas, porque necesitamos 8. 8 personas que quieran venir el día viernes. Con su auto, con sus cosas, traen todo. ¿Dónde está el sillón rojo? No, es que no tuvo tiempo. ¿Ve? Necesito el sillón rojo ahora. Ahora que lo necesito no está. Entonces, como ella no puede cargar todo eso, yo le digo, porque el esposo está cumpliendo con su trabajo, no puede. Necesitamos 4 personas que tengan eso en sus casas y aparezcan. Algunos pueden traer 2 o 3 sillones azules. El asunto es el siguiente, quiero que entiendan, porque cuando voy a hablar de renovación voy a hacer una aplicación a la vida personal, pero también a la vida de iglesia, desde la perspectiva de lo que Dios está tratando con la nación de Israel. ¿Se entiende, cierto? Vamos a ver el perfil de lo que Dios está tratando con la nación de Israel, con el rey Josías, 12 años. Y despertó a un avivamiento, porque reforma es avivamiento. Esa reforma afectó. Nosotros la vamos a tomar como ejemplo para la congregación y vamos a tomar aplicaciones para nuestra vida personal. Amén. Porque en nuestra vida cristiana, a veces basamos nuestra vida cristiana en tantas cosas legales, legalistas, que a veces tenemos vida solamente legalista y tradicional. Fíjate el llamado que le hace Dios a aquellos que se creían muy espirituales, pero eran simplemente religiosos. Todos los veneraban, vestían como religiosos, actuaban como ellos, pero vino alguien que los descubrió y les dijo, ustedes son fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera muestran una, pero por dentro están llenos de podredumbre. Hay un ojo que está mirando tu vida, mi vida, y mirando esta iglesia, donde Él ve no solamente lo que ven estos ojos. Y Él puede darse cuenta que podemos ser un grupo de mucha gente que busca a Dios, pero la mitad estar descarriados. Eso lo sabe solo Dios. Yo no lo sé. Podemos tener un grupo de personas que están viniendo aquí a la iglesia constantemente y todavía seguir con hábitos pecaminosos. Eso yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Necesitamos entonces transformación. Como quiero que se entienda esto, el equipo de servicio, voy a pedir a los pastores y líderes que están a cargo del equipo de servicio, necesito hablar con ellos. Así que voy a hacer lo siguiente. Todos los de servicio, hoy día es el equipo 1. El equipo 1 con sus líderes los voy a invitar porque el próximo viernes a las 7:30 los voy a esperar aquí, solo al equipo 1. Y le toca al siguiente equipo, el 2 va a funcionar normalmente porque me voy a juntar por cada uno de los equipos una vez a la semana. No puedo con todos. Y los voy a atender. Les tengo una sorpresa. Vengan. No almuercen ni tomen once. Estamos dadivosos hoy día. Y vamos a honrar a esta gente. ¿Será por eso tal vez que no están atendiendo como corresponde? Pero nos vamos a sentar a discutir cuáles son las cosas que están fallando. Porque no se puede hacer reformas si no nos sentamos a reevaluar. Por eso quisiera en esto que me atiendan. Mientras hacemos cambios y modificaciones.
jamás perderemos el fundamento. Porque servir a un hermano, lo servimos porque es un privilegio. ¿Y sabe por qué es un privilegio? Porque él, la hermano y la hermana, fue comprado por la misma sangre y tiene el mismo padre que tengo yo. Eso es darle dignidad a la creación de Dios. Cuando yo mantengo limpios los baños, estoy dándole dignidad a la creación de Dios, que es la mía y la de usted. Por eso, al pararme aquí, le doy dignidad a cada uno de ustedes, predicando con santidad, con pureza y dedicación. Puedo que sea un poquito largo, pero estoy predicando con dedicación. Amén. Listo. Quiero hasta ahora tomar 3 cosas que son importantes dentro de una verdadera reforma, que incluye cambio buscando el original. Vamos a encontrar el original de usted. Escuche, con esto antes de leer y de buscar. El original de usted, tal vez usted todavía no lo encuentra, pero hay un lugar dentro de la iglesia en que usted tiene que explotar lo suyo. Por lo tanto, necesitamos que usted entienda qué es lo que hay en usted y no se llene de tanta basura como se llenó la nación de Israel, que dejaron de honrar a Dios. Por eso hay gente que viene y se va, porque no encuentra su original. Necesitamos encontrar el lugar de ministerio. Un ministerio Dios tiene que desarrollar en tu vida. No hagas que tu ministerio sea cubierto de tanta religiosidad, legalismo y tradición. Voy a tener que entender algunas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice, renueva tu mente. Cuando habla de renovar, está diciendo, actualízate sin perder el fundamento. Amén. Por último, búscame en Habacuc para cerrar la introducción. Habacuc 3:2. Habacuc 3:2. Esta es la introducción nomás. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Porque una reforma es avivamiento. Reforma es avivar. Le decía yo hace tiempo atrás al Byron, oye, no puedes quedarte con las puras sopaipillas. Renuévate. Pide algo nuevo. Siempre un negocio tiene que renovarse. Eso se llama reforma. Tiene que haber una reforma en tu... ¿Está cansado en su matrimonio? No, es que ya no siento lo mismo con mi esposa o con mi esposo. Usted haga cambios en su vida. Pero hay tantas cosas que pueden darte a ti. Hazle una demostración distinta. Llama la atención de ese hombre. Pastor, he hecho tanto de menos los comienzos de mi matrimonio. Vuelva al original. Sea como era cuando era una jovencita, alegre, dinámica, simpática. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Segunda de Reyes, capítulo 21. Josías, ¿qué hizo? Un rey de 12 años no aguantó. Un rey no aguantó ver tanta perversidad. Miren lo que hizo Manasés, el abuelo. Cómo pervertió. Y Josías dijo, no voy a permitir esto. Miren lo que hizo. Esta era la forma que hacía el pueblo de Israel y por qué razón necesitaba una reforma. Desde los 12 años Manasés, cuando comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era no sé cuánto. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según la abominación de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Dios. Porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías su padre, había derribado y levantó altares de Baal e hizo imágenes de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todos los ejércitos del cielo, rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la que Jehová había dicho, no pondrás mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todos los ejércitos del cielo, es decir, las estrellas en los atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, lo quemó, sacrificó. Manasés tomó a uno de sus hijos
y se lo dedicó a uno de sus dioses, lo quemó. Tanta barbaridad se llega a hacer cuando no hay reforma. Hay cosas tan bárbaras que suceden en nuestra vida, como por ejemplo, llegar a ser un predicador y estar viendo pornografía. Eso es una perversión. Cualquiera que esté en eso tiene que dejarlo. Necesita una reforma. No puede usted conformarse con cosas que son pecaminosas, que impiden el original de su vida. Tenemos que predicar con dignidad, con lealtad, fidelidad y con responsabilidad. Tenemos que servir como tal. Este hombre fue perverso. Quemó a su propio hijo a un Dios que no era su Dios. El rey Manasés hizo lo malo. Dice, y pasó a su hijo por fuego y dio a observar los tiempos. Fue agorero, instituyó los encantadores, adivinos, multiplicando así lo malo ante los ojos de Jehová. Puso esas imágenes de acera en la casa de Dios, hizo todo lo que el rey David y Salomón no hicieron, él lo hizo, pero horrible. Oh Dios. Número 1. Josías lo primero que hizo al ver todo esto, limpió. Lo primero que hay que hacer es limpiar. Hay que sacar aquellas cosas que no son dignas. Cuando entramos a una casa como esta y necesita renovación, dijimos que esta casa es una familia. Y cuando alguien no hay amor, cariño, comprensión, amistad, tenemos que sacar el odio, el resentimiento, la apatía. Hay que sacarla, hermano. Cuando entremos aquí, líderes, por favor, cuando entremos, tenemos que demostrar lo que somos. Pero cuando alguien está lleno de basura, como el pueblo de Israel, no es capaz de demostrar ese cariño, ese amor. Tú mismo estás lleno de resentimientos. Necesitas una reforma en tu vida para cambiar tu casa, cambiar tu vida, tu forma de adorar a Dios. ¿Qué es lo que hizo Josías? Limpió la casa. Limpiar la casa de Jehová. ¿Se recuerda lo que hizo Jesús en el ministerio? ¿Qué hizo? Entró al templo y halló en el templo, ¿qué cosa? Hombres que vendían, cambiaban y ofrecían animales dentro del templo. Se paró con un azote y dijo, ¿qué han hecho? Han hecho mi casa una cueva ¿de qué? De ladrones. Hay áreas en nuestra vida que necesitamos nosotros quitar porque estamos robándole a Dios el mérito, la honra o la gloria de Dios porque hemos permitido cosas indebidas en nuestra vida cristiana. Necesitamos aprender que nuestra vida cristiana debe ser de acuerdo a los principios, fundamentos, al original de por qué Dios te llamó. Cuando Dios te llamó a ti y a mí, cortó toda maldición y sacó toda enfermedad y sacó todo. Perdonó todos tus pecados. No puedes seguir viviendo en pecado y aunque pecamos, mantén ese original, vuélvete con un corazón contrito y humillado y Dios te buscará. Limpieza, diga conmigo limpieza. Eso significa que no podemos tolerar el pecado y los malos hábitos. Para esto necesitamos una mirada autocrítica personalmente. Y creo que voy a dejar hasta aquí nomás. Son 2 puntos más. Pero voy a terminar. Por cuestión de horario. Y porque no tengo apuro. Desde hoy les hablaré en la Biblia de todos los hombres que ejercieron reformas. Desde la adoración, la palabra de Dios, desde muchas cosas. Para que usted y yo entiendan que si no estamos dispuestos a cambiar, si no estamos dispuestos a mejorar, sin perder el original, el fundamento que es Dios. Pero necesitamos transformar nuestra vida, necesitamos mejorar nuestra calidad de vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida ministerial. Necesito verlos a ustedes. Diga conmigo reforma. Tengo que cambiar. Tiene que haber cambios en mi vida.
No puede haber cambio si no se usa lo primero, limpieza. Una mirada retrospectiva, autocrítica, una mirada de sí mismo. Porque nadie te va a convencer sino tú mismo de lo que no estás haciendo o de lo que estás lleno. Hoy es cuando tienes que tener voluntad de decir, yo dejo esto otro, dejo esto y dejo eso para buscar realmente a Dios como corresponde. Amén. Limpieza, diga conmigo limpieza. Voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pero para eso tú tienes que tener voluntad. Tienes que tener voluntad. Tiene que nacer de ti mismo. ¿Cómo quisiera yo saber las cosas malas que usted está haciendo y decirle, mira, esto, quita de ti? Pero yo no soy Dios, ni me corresponde, ni tampoco lo deseo. Pero si hay alguien que sabe las cosas que son un perjuicio, que se paran delante de ti para que no puedas ver, solo usted sabe. Y solo usted puede cambiar. Porque aquí es donde apela Dios a la voluntad. Aquí es donde no sigues a los sacerdotes, sigues la palabra de Dios que está dentro de ti. Y aquí es donde tú dices, Señor, tú me trajiste no para ser alguien que está distorsionado, cambiado, he perdido el rumbo de mi vida. Necesito cambiar. Necesito una reforma en mi vida. Hoy no me está ayudando esto. No me ayuda en mi familia, en mi matrimonio, en mi liderazgo. Necesito una reforma. Y la reforma cambia con limpieza. Para que usted puedan servir en el ministerio, en esta iglesia, primero necesitamos cambiar algunas cosas tal vez. Porque conozco a algunos que lamentablemente son rolleros, tienen cualquier rollo y no sirven. No es que no sirvan como personas, sino no encuentran su ministerio en la iglesia. Fíjate que solo servir una vez cada 5 semanas te haría una persona tan feliz, con orgullo, colocándose esa camiseta, su pantalón negro y teniendo una sonrisa de oreja a oreja, para que después 4 semanas esté sentado adorando a Dios. Una vez a la semana sirviendo a esos niños, algunos vistiéndose de payaso, otros haciendo comidita, otros entreteniendo, llevando al baño, a auxiliar, llevando, trayendo, una vez a la semana. Y tengo tantos otros ministerios más. Usted nunca encontrará eso, apenas que primero haya una limpieza personal. Josías, 12 años. Si Josías con 12 años comenzó a limpiar, nosotros con nuestra edad, ¿cree que podemos limpiar? Nadie vendrá a decirte lo que tienes que hacer. Por favor, puestos de pie. Si nuestra hermana Laura quiere honrar al Señor, como hace 3 semanas atrás aproximadamente, apóstol, estuvo aquí su hermana. El hijo, o sea, el sobrino de nuestra hermana Laura, tuvo un accidente automovilístico donde estaba muy, muy mal. Quisiera que ella pudiese compartirles en qué estado estaba él. Él llegó al hospital sin signos vitales. Yo avisé, sí, estaba en la UCI en el hospital. De ahí lo trasladaron a la clínica. Yo le pedí a mi hermana que viniera, que trajera una pieza de ropa de mi sobrino con mucha fe. Si Dios hizo el milagro conmigo, ¿por qué no con él? ¿Cuál era el pronóstico que tenía él? Pulmón perforado, costillas rotas, mandíbula fracturada, sin posibilidad de que eso se recuperara hasta 2 o 3 meses más. Ella vino aquí con mucha fe, toda una iglesia oró por ella, y mi sobrino en la tarde, ese día domingo, a las 4 de la tarde, salió del coma, habló con mi cuñado, y de ahí para adelante mi sobrino tiró para arriba, siguiendo en oración, y hoy él está en casa, caminando, hablando, sano. Vamos a darle un fuerte aplauso a la victoria de Cristo. Sí. Él fue perforado en su pulmón y la situación de su pulmón era muy complicada, era muy difícil de que pudiera volver. Pero el milagro
es que el pulmón volvió a su estado normal. Amén. La victoria es de Cristo. Si va a aplaudir, aplauda. Si va a aplaudir a mí, hágalo bien. Pero si vamos a aplaudir al Señor por un milagro, apláudalo. La victoria es. Aplaude a la grandeza de nuestro Dios. Cristo. Tuya, 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 tuya. Tuya es la victoria. Si quieres que esto te pase a ti, dale la gloria al Señor. La victoria.